El salario mínimo destruye oportunidades. Mm, Hoy he recabado un poco de información acerca del autor Thomas Sowell, que para mí creo que es el mejor autor actualmente que sabe de este tipo de temas sociales. Es un PhD en economía. Bueno, la opinión de Thomas Sowell, del doctor Thomas Sowell: los jóvenes de origen desfavorido que no pueden trabajar a temprana edad no tienen oportunidades de aprender un oficio. Dedícate a un oficio, no necesitas ir a la universidad. Contáctame a mí para recibir asesoría. Bueno, yo les puedo ayudar a ustedes, a jóvenes sobre todo, o a los padres, para que puedan orientar a sus hijos hacia dónde quieren irse. Bueno, las terapias que yo hago, la mayoría de ellas son virtuales y les puedo ayudar mucho en este aspecto. Voy a leer el artículo que yo escribí en base a la información que tengo del doctor Thomas Sowell. El salario mínimo destruye oportunidades. La advertencia de Thomas Sowell sobre jóvenes y trabajo temprano. El doctor Thomas Sowell, economista y autor respetado, ha sido tajante. Las políticas de salario mínimo y las restricciones laborales para menores destruyen oportunidades reales para los jóvenes, especialmente aquellos que vienen de familias disfuncionales o de barrios empobrecidos. Según Thomas Sowell, cuando el gobierno impone un salario mínimo elevado, lo que ocurre es que no es que los jóvenes ganen más, sino que dejan de ser contratados. Muchos empleadores no están dispuestos a pagar un salario oficial por un adolescente sin experiencia. Así se cierra la puerta al primer empleo, ese donde uno aprende puntualidad, disciplina y trabajo en equipo. Obviamente, si ustedes se dan cuenta actualmente el trabajo de la universidad, ¿qué es? Pues darnos herramientas o darnos educación o darnos las actitudes y aptitudes para que nosotros podamos ser exitosos en el mercado laboral. Mejor, la mayoría de padres ponen a sus hijos en la universidad para que consigan un empleo. Pero si se dan cuenta actualmente en la economía del Ecuador y de otros países, la universidad no está dedicándose a hacer eso. Lo único que está haciendo es agarrar los dineros de los padres, muchas de ellas, no todas, y simplemente hacer que los jóvenes se gradúen en carreras que no son importantes para la sociedad o que la sociedad no necesita. Ese es el problema. ¿Pero por qué? Porque ellos simplemente tratan de hacer las carreras que más económico les salgan a ellos para ganar la mayor cantidad de dinero posible. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, de estas universidades, nunca hacen una investigación para ponerse a ver en base a datos, estadística y lo que requiere el mercado para ver cuáles son las carreras más necesarias. Y ser sincero con los jóvenes y decir, bueno, eh, lamentablemente, pues no calificaste para esta carrera y no decirle, ¿sabes qué? Vuélvelo a intentar el próximo año. Tal vez fuera bueno que busques un oficio, ya que estos oficios son los más requeridos en el mercado laboral del país. No, simplemente son máquinas de hacer plata, muchas universidades, y eso no es algo ético. Sigamos, los datos respaldan esta afirmación. Después de aumentos de salario mínimo en Estados Unidos, la tasa de desempleo juvenil, en especial entre afroamericanos e hispanos, se ha disparado. ¿Y por qué? Porque son los que tienen menos habilidades, menos conocimientos y menos capacidad de sus familias a ponerles a algún instituto, alguna universidad o algún lugar donde puedan aprender algún oficio pagando a las universidades. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, un joven que se va a trabajar a un restaurante como McDonald's, les enseña lo que dice Thomas Sowell aquí: puntualidad, disciplina y trabajo en equipo. Y está ganando por aprender eso, cosa que la universidad muchas las veces no enseña. ¿Por qué? Porque puntualidad muchas las veces ya no es tan exigente la puntualidad en nuestro país como lo era antes. Disciplina, bueno, les dan tres supletorios, varias oportunidades para poder pasar la carrera en las escuelas, colegios. Y así no es la vida. Imagínense ustedes hundiéndose el barco donde están o la lancha donde están viajando. Ustedes, la vida les va a dar una sola oportunidad para que ustedes hayan aprendido a nadar.
Caso contrario, estarán muertos. La vida no le va a decir, bueno, como no aprendiste a nadar, te voy a dar el supletorio para que aprendas y te voy a salvar la vida. Así no funciona. Mi trabajo en equipo. Eh, Muchas de las veces en las universidades les enseñan a trabajar con las personas que ellos quieren, no con las personas que deben trabajar. Y en los trabajos, pues, hay que uno adaptarse al jefe, a los compañeros y a los ambientes en los que uno trabaja. Sigamos. Lo mismo ocurre en países de Latinoamérica, donde políticos de izquierda, que Sowell los llama The Anointed. The Anointed, ¿qué significa los ungidos? O sea, como que son los iluminados, que piensan que ellos tienen la solución a todos los problemas de la sociedad. Prohíben que menores trabajen hasta cierta edad. Esto es fatal para una sociedad. Los hijos de padres irresponsables, de padres alcohólicos, drogadictos, madres solteras, que están siendo maltratados, que están siendo ultrajados, les prohíben. ¿Qué pasa? Que esos jóvenes quieren escaparse de la casa y la única manera de escaparse actualmente es ¿cómo? Pues vendiendo alcohol, vendiendo drogas, haciendo sicarios y todo ese tipo de negocios ilegales o de actividades ilegales y que no son buenas. Antes, ese joven que no quería estudiar o que no tenía la capacidad o no tenía el dinero para estudiar, simplemente se iba a ser oficial de algún mecánico, de algún albañil, oficial de algún taller, de alguna tienda, iba a aprender el negocio y ya cuando, empezando de los 13, 14 años, ya cuando tenía 30 años, podía ser una persona con dinero, con inteligencia práctica, con conocimiento práctico, no como el conocimiento teórico que les enseñan en la universidad y que muchas las veces no sirve para nada. Hay carreras, obviamente, que son necesarias irse a la universidad, pero la mayoría no. Entonces, prohíben que menores trabajen hasta cierta edad, ahí nos quedamos. La intención, según ellos, protegerlos. El resultado, más pobreza, más crimen, menos esperanza. Sowell defiende que no todos los jóvenes deben ir al college o a la universidad. Algunos brillarán como plomeros, electricistas, cocineros o carpinteros. Pero para eso necesitan aprender un oficio, temprano, tener un mentor, equivocarse y crecer. El trabajo juvenil no es una explotación, es una herramienta de dignidad y superación, sobre todo cuando el hogar no ofrece estructura ni ejemplo. Thomas Sowell, Thomas Sowell lo resume así: los costos del salario mínimo no los pagan los empleadores, los pagan los jóvenes sin futuro. Si de verdad queremos cambiar vidas, dejemos de protegerlos de las oportunidades. Bueno, como ustedes pueden ver, es algo muy importante. Hace un año más o menos hice un video que hablaba de este tema. En base a la información también que recabé del doctor Thomas Sowell, es un economista PhD en economía. Según muchos autores en los Estados Unidos, es el filósofo más brillante actualmente en el mundo y en Estados Unidos, para muchos. Entonces, les invito a que puedan aprender más de este autor y si tienen algún tipo de consulta, en la descripción del video estarán los detalles de cómo pueden ustedes contactarse conmigo para que yo les pueda orientar en este tipo de temas. Si son padres, hermanos, familiares de alguna persona que necesite este tipo de orientación, yo les podría ayudar. Y bueno, es todo lo que les quería decir esta noche. Muchas gracias por haberme escuchado y que les vaya muy bien. Gracias.